oración a nuestra hermana Cookies, porque en estos tiempos de pandemia hemos visto la necesidad de que se predique con más ahínco la palabra de Dios por las necesidades que tienen las personas. Donde quiera que vamos, vemos esa necesidad. Pues gracias a Dios, porque el viernes que estuvimos en Lekeitio hubo necesidad que fuéramos a dar un plan de salvación que el Señor ha puesto en nuestro corazón, y bueno, la persona recibió a Cristo Jesús como su único Señor y Salvador de su vida personal. Hoy vamos a hablar un tema, hermanos, que está basado en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 68, y nuestro tema de esta tarde se llama ¿qué ofrece Cristo a quien le sigue? ¿Qué ofrece Cristo a quien le sigue? ¿Se acuerdan de la predicación pasada? Era una pregunta en interrogación. ¿Oye Cristo nuestras oraciones? ¿Verdad? Hoy vamos a ver cuál es la respuesta que Dios tiene para cada uno de nosotros cuando seguimos a nuestro Señor Jesucristo. Pasado 6:68, y dice la palabra de Dios: le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Dios bendiga su palabra. Quiero que ahí pongan un pequeño anotación, que vayan al Evangelio de Juan, hermanos. No lo vamos a leer ahorita, sino que se los voy a dejar de tarea para que lo lean y lo vayan analizando con lo que voy a hablar hoy en esta tarde, de ese pasaje, capítulo 6, versículo 25 al 59. Ustedes ya después lo estudian y lo analizan con lo que en esta tarde voy a hablar. Y bueno, dice que le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. No hay otro lugar, hermanos. No hay otro lugar a donde podamos ir. ¿Más que a dónde? A los pies de Jesucristo. Y un día vamos a tener que reconocer esta situación por las que pasamos, y que a el único donde podemos ir y encontrar la consolación y el apoyo y la ayuda es en el Señor Jesucristo. No hay otro. Cada día que vemos nosotros, o cada año tiempo que se acercan las elecciones populares, ¿verdad? Ustedes ven que en cada campaña electoral hay muchos seguidores de tal candidato, pero está gentes que andan en las calles promocionando su candidato, ¿verdad? Ya en este año hay esas promociones. Y bueno, la ciudad se llena de gente que marcha por las calles o se aposta en los cruceros portando las banderolas de sus partidos, ¿verdad? Y bueno, sabemos que acuden a mítines y que hacen toda clase de publicidad en apoyo al aspirante. Sin embargo, hermanos, muchos dicen por ahí, ¿verdad? Y más los medios masivos de comunicación, que la mayor parte de estas personas son que acarreadas o pagadas, ¿verdad? Para que el postulante en cuestión dé la imagen de que tiene muchos seguidores. Pero la realidad es que la mayoría de esas gentes no son verdaderos seguidores de quién, de esa persona que está postulada, de ese candidato. Hoy hay muchas personas que dicen ser seguidores de Cristo. Así hay muchas personas. Y vemos que muchos templos se ven abarrotados de quienes dicen creer en el Señor y Salvador. Pero lo cierto es que los que más acuden siguiendo otros intereses. Mucha gente va al templo, se abarrotan los templos, pero más que todo van por otro interés, pero no van siguiendo a quién, a nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, en el tiempo de nuestro Señor estuvo aquí en la tierra, dice que le siguieron grandes multitudes, hermanos, lo siguieron. Cuando les dio de comer aquella grande multitud, terminó aquello, ¿y qué pasó? Muchos empezaron a ¿qué? Ahí dice, pues bueno, que muchos siguen acudiendo, ¿verdad? Llenando templos, pero por ciertos intereses que persiguen. Y bueno, así pues dice que la palabra de Dios dice ahí en el capítulo 6 de Juan, ¿verdad? Juan 6:2. Vayan ahí a Juan 6:2 y dice, y le seguía gran multitud
porque veían las señales que hacía en los enfermos. Por eso lo seguían, ¿verdad? Porque veían que él sanaba a muchas personas. Y otro versículo ahí en el Evangelio de Juan 6:26 dice que respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste, ¿verdad? Bueno, pues había un interés y por eso iba la gente. Y bueno, en estos tiempos a veces la gente va con la finalidad de conseguir un beneficio por parte de la iglesia. Y bueno, dice que en otras palabras le seguían para que les sanara de sus enfermedades y les proveyera de alimento. Vamos con la hermana Cookies, ahí tenemos, no nos cobran, no, ¿verdad? No, ¿verdad? No debe ser ese nuestro interés, ¿verdad? Y bueno, y es por eso que el Señor les habla estas palabras invitando a la gente no a seguirlo por interés, sino verdaderamente a creer en Él, hermanos. Creamos en Él y recibirlo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Ese es el punto central. Y bueno, es importante resaltar que nuestro pasaje bíblico, creer en Cristo, ¿a qué equivale, hermanos? Si realmente hemos creído en Cristo, vamos a ver evidencias. ¿Y cuáles son las evidencias que nos hacen resaltar que hemos creído en Cristo? Bueno, vamos a ver el primer punto, ahí en el Evangelio de Juan 6:35, ¿qué dice la palabra de Dios? Miren. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esa es una evidencia, ¿verdad? Que nosotros hemos creído en Cristo, seguirle. El segundo es comer el pan que descendió del cielo. Gracias a Dios cuando reconocemos como hijos de Dios, ¿verdad? Señor, gracias porque nos tienes sustento en la mesa, ¿verdad? Y hermanos, a veces parece que no vamos a comer este día, pero tarde que temprano cae la bendición de Dios. Y bueno, el otro importantísimo esto, porque lo hacemos en la iglesia, comer su carne, 6:53 dice ahí el Evangelio de Juan. Y bueno, el cuarto punto es beber su sangre, 6:53. Ustedes ya saben a qué me estoy refiriendo acerca de la cena del Señor. Bueno, esto del pan y la carne y la sangre no deben tomarse literalmente, porque son figuras que nuestro Señor Jesucristo utiliza para ilustrar mejor su enseñanza. Comer en la Biblia, hermanos, ¿qué quiere decir? Apropiarse, posesionarse, adueñarse de algo. Cuando dice comer su carne, entonces podemos entender, y cuando dice beber su sangre, significa apropiarse de la verdad que Él entregó su cuerpo para que el Padre cargara en Él todos nuestros pecados y que vertió su sangre para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Cuando la Biblia dice que él se entregó a sí mismo, que Él se hizo pecado. Estudiaba hoy en la tarde, hace ratito estudiaba yo esta porción de unos pastores de Estados Unidos, varios pastores muy reconocidos, que decían que Él nos hizo pecado, ¿verdad? Que Él se hizo una ofrenda, que lo que quiere decir aquí el Dios, ¿verdad? Es que Él se hizo ofrenda por nuestros pecados, pero Él nunca se hizo pecado, ¿verdad? Sino que Él fue una ofrenda, se hizo una ofrenda, se entregó a sí mismo por nuestros pecados. Pero Él fue siempre que sin pecado, ¿verdad? Él nunca pecó. Y a veces nosotros lo interpretamos como que se hizo pecado, ¿verdad? Porque hay una cita que cuando estaba en la cruz, ¿verdad? ¿Por qué me has abandonado, Señor? ¿Verdad? No es que se haya hecho pecado, sino que fue hecho una ofrenda por nuestros pecados, ¿verdad? Como se hacía en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Se hacían ofrendas por nuestros, ¿qué? Y que se sacrificaban por delitos, ¿verdad? Pero era una ofrenda por nuestros pecados. Y bueno, es interesante todo esto, hermanos. Y absolutamente todos sus pecados necesita creer. Para que Dios perdone todos sus pecados, ¿usted qué necesita? Creer en Jesucristo. La Biblia dice, y el mismo Evangelio de Juan dice,
que el que no ha creído en Él no ha sido perdonado, ¿verdad? Porque no ha creído en quién, en el unigénito Hijo de Dios. Es algo, hermanos, que quisiera que se abriera el entendimiento de una secta que a veces andan por aquí, ¿verdad? Que entendieran que tienen que creer en Cristo, ¿verdad? Y que ese Cordero un día va a abrir los libros, hermanos, y nos va a buscar y Él mismo nos va a decir, tú vas al cielo y tú vas para el lago de fuego. Pero es Cristo, ¿verdad? Él es el que va a ser, el que nos va a decir a dónde merecemos ir. Y bueno, hermanos, la palabra de Dios dice ahí en el Evangelio de Juan 6:35, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y nuestro versículo dice ahí en Juan 6:35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree nunca tendrá sed jamás. Y lo hemos visto, hermano, hemos creído y creemos que hay un Dios grande y poderoso y que la Biblia nos enseña que debemos creer en Jesucristo. Hermano, ¿cuándo nos hemos quedado sin comer? Nunca, hermanos. Siempre habrá algo que comer en nuestra casa y siempre habrá algo en la mesa para comer, porque nuestra confianza está en Jesucristo, ¿verdad? Si pudiéramos ver las almas de los hombres, hermanos, veríamos que agonizan, que mueren por falta de alimento y bebida espiritual. Decía el apóstol Pablo que era necesario alimentarnos de la palabra de Dios, porque ese es el alimento espiritual, para no estar desnutridos espiritualmente y no caer en inanición. Una persona que está desnutrida, que le falta energía, hermanos, no puede ni levantarse, no puede hacer nada porque su vida está completamente mal, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios, el alimento espiritual, hermano, nos levanta, nos da esa energía que necesitamos para tener esa comunión con Dios. Y bueno, hermanos, pues aunque por fuera sean hombres fuertes, vemos hombres muy fuertes con mucho vigor y energía física, sin embargo, dentro su espíritu va languideciendo, va mermando. Muchos hombres fuertes físicamente dicen, ay, Dios, pero un día, hermanos, el Señor los va a tomar y los va a probar y tienen que clamar, ay Dios mío, ayúdame, ¿verdad? Porque de una o de otra manera, hermanos, en situaciones tan complejas y tan difíciles de nuestra vida, tenemos que clamar a quién, hermano, a Dios, ¿verdad? Por nuestra situación, tarde que temprano, hermanos. Dios nos tiene de rodillas, hermanos, y yo les he dicho que cuando hay una madre que tiene hijos, ¿cómo está una mamá por sus hijos? Siempre la vamos a ver orando, aunque nosotros no la veamos, pero tiene un alma dispuesta a estar en comunión con Dios por sus hijos. Y bueno, Cristo es nuestro pan de vida, hermanos. Sí, Cristo es nuestro pan de vida, el pan vivo que descendió del cielo, por eso nos invita a todos a comer de este verdadero pan. Dice ahí en Juan 6:51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Es Cristo nuestro pan. ¿Cómo podemos vivir si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, hermanos? Por eso mucha gente está destruida, hermanos, porque no han querido comer de ese pan. Y comer el verdadero pan que descendió del cielo es creer en Cristo, y es apropiarse a Cristo, y es aceptarle como el único y suficiente Señor y Salvador de su alma. Una vida en Cristo, hermano, yo creo que es la mejor decisión que podemos haber tomado en nuestra vida. La mejor decisión. Yo le decía a la chica esta que le presenté el plan de salvación, has hecho la mejor decisión de tu vida. Dice ahí que el que a mí viene no le echo fuera. Dios no hace acepción de personas. Y dice este texto, todo el que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Jesús siempre tiene su corazón abierto para recibirnos, hermanos.
Aún siendo pecadores, siendo lo vil y necio del mundo, el Señor siempre nos va a recibir, hermano, porque Dios tiene misericordia de nosotros. Pero pues nosotros no queremos nada con Dios, y bueno, pero sí sabemos que Él está dispuesto a recibir a todo aquel que quiera venir a Él. Muy respetuoso nuestro Señor Jesucristo. A nadie nos obliga. Él te habla y te dice, ven a mí, ven. Pero si tú no quieres venir. Pero el Señor nos da esa grande oportunidad. Y bueno, el Señor no rechazará, al contrario, nos va a acoger en sus brazos. Esa es la gran bendición de Dios, que nos va a acoger en sus brazos. Y muchas personas piensan que primero deben arreglar sus vidas, dejar algunos pecados o vicios y hasta entonces venir a Cristo. No, ni uno venimos estando sanos. Todos estábamos enfermos cuando venimos a los pies de Cristo. Y Él sanó todas nuestras heridas. Y Él nos recibió, Él no nos rechazó. Hermanos, nuestro maestro relata una parábola que llamamos al del hijo pródigo, quien se fue de la casa de su padre llevando todas sus riquezas. Y todos los días salía a ver si el hijo regresaba, pero él oraba por ese hijo que se había perdido. Sin embargo, después de tanto reflexionar ese joven que se había ido, ¿verdad? Reconoció que estaba mal y que había ofendido al cielo. Y dijo, es necesario regresar a la casa de mi padre, porque ya vi. Y cuando regresó, que lo vio el papá venir, ¿qué hizo el padre? Salió, lo abrazó, lloró, y todavía se quitó el anillo de autoridad para ponérselo y matar el becerro más gordo para hacer ¿qué? Fiesta. Por eso la Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, ahí en Lucas, hay fiesta en el cielo. Cuando alguno de nuestra familia se vuelve a Cristo, nos da ¿qué, hermano? ¿Alegría o tristeza? Alegría. Estamos de fiesta por lo que el Señor ha hecho en la vida de aquel hombre. Pero al vivir perdidamente, todo lo malgastó y se consiguió un trabajo de apacentar cerdos, y por el hambre que tenía deseaba comer del mismo alimento de los animales, de los cerdos, hasta que volvió en sí. Fíjese, volver en sí, hermano. Dice que volvió en sí y decidió volver a su casa de su padre. Y este cuadro le ve venir, corrió a encontrarlo y no le importó que viniera sucio, maloliente, se echó sobre su cuello y le besó y le recibió de nuevo a su casa. Hermanos, cuando en nuestro pecado buscamos a Cristo, ¿a qué oleremos, hermanos? ¿A qué oleremos de toda la inmundicia que traemos de nuestra vida? Pero si la Biblia nos dice que el Señor está con los brazos abiertos, ¿para qué? Para recibirnos. Y no importa en qué condición pecaminosa vengamos a buscar a Dios, porque nos va a recibir en la condición más sucia en la que estamos. Pero Él nos ha limpiado. Dice que el que cree en mí tiene vida eterna. Y bueno, dice ahí Juan 6:47, de cierto digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Por eso nos da un gozo cuando el Señor, estimada es a Jehová la muerte de sus santos. Cuando una persona en Cristo muere, pues cantamos y alabamos a Dios y le damos gracias porque sabemos que esa persona está en la presencia de Dios. Y dice la Biblia, dice vida eterna, y no se refiere meramente a una existencia sin fin, interminable solamente, sino a una vida llena de gozo, de paz, de santidad eterna en los cielos, donde plenos de gloria estaremos para siempre con nuestro Salvador. Por eso es el gozo que nos da, hermano. No estamos tristes. Dicen los romanos, ¿verdad? ¿Por qué los hermanos cantan y están alegres cuando una persona se muere? Porque sabemos que están en la presencia de Dios, en la casa de Dios, alabando y glorificando su nombre, y que se unieran a esa orquesta, ¿verdad? Santa ya en el cielo, hermanos. Bueno, Pablo ahí nos enseña
Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Primero los Corintios 2:9. Hermanos, si queremos una vida eterna en el cielo, necesitamos una condición: creer en Jesucristo. Creer en el Señor Jesucristo será salvo. ¿Tú? No es importante esto, hermano, pero esa fe que de veras debemos creer, dice ahí en Juan 6:40, el que cree en mí tiene vida eterna. Ya antes en este mismo discurso lo había dicho, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Yo les pregunto a varias personas, principalmente a las mamás, ¿cuál es su herencia? ¿Y qué es lo único que se puede llevar de aquí de la tierra? Sus hijos. Si los encaminan, ¿por dónde? Por el camino, para que un día usted y sus hijos, sus hijas, estén en su esposo, estén en la presencia de Dios, ¿verdad? Bueno, pues dice que al que come mi carne y bebe mi sangre, yo le resucitaré en el día postrero. Qué interesante es esto, hermano, pues es un punto muy más largo de platicar acerca de este tema, ¿verdad? Y pues no, para que usted pueda participar de la cena del Señor, pues hay un requisito, ¿verdad? Hay un requisito, hermanos. Ser parte de la membresía, o ser miembro de la iglesia, y que usted forme parte de ese miembro, pero también con un ministerio en su vida, ¿verdad? Porque a veces amamos a la iglesia, pero no hacemos lo que nos corresponde, ¿verdad? Tener la responsabilidad de tener un ministerio en la iglesia para poder amar la iglesia. Bueno, estas palabras de nuestro Señor han sido mal interpretadas a través de la historia del cristianismo, y nuestro Salvador nos está hablando de comer de una manera literal su carne y beber su sangre. Esto nos convertiría en antropófagos, ¿verdad? Que somos vampiros porque estamos comiendo sangre, ¿verdad? Pues no es así. Bueno, dice que es necesario considerar el seguimiento fisiológico de lo que comemos, como el mismo Señor Jesús pregunta. Ahí en Mateo 15:17 nos hace una pregunta el Señor Jesús y nos dice: ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Hermanos, entra todo el alimento, pero ¿a dónde realmente va? ¿Qué sale de nuestro corazón? ¿Qué sale, hermanos? Del corazón salen los pleitos, contiendas, inmundicia, adulterio, fornicación, todo lo malo sale de nuestro corazón. Por eso es necesario vivir una vida amando nuestra iglesia, y si amamos a nuestra iglesia, amamos a la esposa de Cristo. Y si tenemos un compromiso con la iglesia que amamos, con la iglesia que nos abre sus puertas para que le sirvamos, hermanos, vamos a vivir una vida en victoria. ¿Nos imaginamos a dónde irán a parar el cuerpo y la sangre de Cristo? ¿Nos imaginamos? ¿Se imaginan? Entonces, comer su carne y beber su sangre es apropiarse de los méritos preciosos que tanto su cuerpo como su sangre lograron en la cruz del Calvario. Si alguien no se apropia de lo que el Señor hizo por él en aquella cruz, entonces no tendrá vida eterna. Mucha gente, hermano, y pues yo veo que no han entendido, no han comprendido lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Mismo, ¿verdad? Y no le hemos dado realmente la real importancia, ¿verdad? Y a veces seguimos viviendo una vida igualita. ¿Para qué? De donde nos sacó el Señor. Y bueno, dice ahí Juan 6:53, Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Cómo es importante participar
de este evento dentro de la iglesia, ¿verdad? Pero para poder ser partícipes de esta situación, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pues tenemos que recibir a Cristo primero, ¿verdad? Y luego decir, hermano, yo quiero ser miembro de la iglesia. Bueno, pues tiene que llevar estos requisitos, ¿verdad? Y ir a la pila, bautizarse, para que usted sea miembro, forme parte de la membresía de la iglesia y pueda participar en un ministerio para que pueda amar a la iglesia. Y bueno, todo aquel que come su carne y bebe su sangre, es decir, que cree en Cristo, recibiéndolo como su Señor y Salvador personal, permanece en Cristo y Cristo en él. Yo necesito amar a mi Señor Jesucristo para que yo permanezca en él y él en mí. ¿Quién nos hace pensar esto, hermanos? Muchas cosas nos hacen pensar, ¿verdad? Bueno, dice ahí el Evangelio de Juan 6:56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y a veces no queremos participar. ¿Y cómo entonces usted ama al Señor? ¿Y cómo usted puede permanecer en Cristo en usted, si tiene obstáculos en los cuales usted no puede participar? Y bueno, dice otro versículo ahí más adelante, en Juan 6:57, dice, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, así mismo, el que me come, él también vivirá. Fíjense cómo es interesante, y a veces no le damos mucha importancia, le damos una situación. A veces decían por ahí unos pastores, ¿verdad? La gente nomás va el domingo que toca la cena del Señor porque lo hacen como un amuleto, un simbolismo, más que todo un amuleto, ¿verdad? Que quieren participar, pero ya después no los vemos en unos 2-3 domingos porque ya se acerca otra vez la cena del Señor, ¿verdad? Pero las cosas no son así. Y bueno, dice ahí el Evangelio de Juan 6:58, y este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. En el Antiguo Testamento caía maná del cielo y comían del maná, pero un día el pueblo de Israel, fastidiado y hastiado de ese maná, que dijo, ya estamos ¿qué? Fastidiados, pero hoy Cristo es nuestro pan, y el que come de ese pan tiene ¿qué? Vida eterna. Y bueno, hermanos, vamos a ver, dice Juan 6:63, que las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Hemos dicho muchos textos, muchos versículos, y esto que es, dice que son su espíritu y son vida. La Biblia dice tristemente que muchos no creyeron. Dice ahí en Juan 6:36, mas yo he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Hermanos, pues, nos falta leer y nos falta afianzarnos más en las cosas de nuestro Señor, porque no hemos valorado todo lo que Dios nos ha dado, sin merecernos. Y a veces Dios nos lo manda todo gratis, ¿no? Y nos cuesta, ¿verdad? Dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, dice Juan 6:64. No creen, ¿verdad? Necesitamos creer, hermano. Y bueno, dice que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Juan 6:66, que no se te olvide ese número. Juan 6:66, se apartaron, se fueron. ¿Por qué se fueron? Dice que porque no eran de quién, de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido. Y entonces Jesús pregunta a los apóstoles si ellos también querían marcharse, pero inmediatamente Pedro salta y dice, Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿a dónde iremos, Señor? Es que no hay otro lugar mejor que este, hermano. Y no nos cobra renta el Señor por vivir dentro de él. Todo es gratis.
¿verdad? Pedro responde y dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Juan 6:68. Y otra pregunta que hace: Señor, ¿a quién iremos? Cada uno de nosotros debe hacer esta pregunta: ¿a dónde iremos? Y solo tú tienes palabras de vida eterna. A veces gente desesperada, angustiada, porque no tiene trabajo, no hay que hacer, y toman decisiones falsas que los lleva a dónde. Mujeres que ahora vemos en la televisión, personas que están angustiadas, desesperadas porque no encuentran trabajo, tienen problemas, y lo digo porque lo veo en los programas de National Geographic. Mujeres jóvenes, hermanas, metiéndose droga a su estómago para ver si pueden pasar esa droga en el aeropuerto, y resulta que no pasa, ¿verdad? Y están ahora llorando, arrepentidas de lo que hicieron, y esa disciplina que van a llevar a cabo les va a hacer aprender. Algunas aprenden, algunas siguen igual. Y bueno, nosotros necesitamos ser perdonados y limpiados de nuestros pecados, hermanos, porque el pecado es como un cáncer en el alma, el cual no puede ser quitado con ningún agente de limpieza. Nuestra única medicina, ¿quién será? Nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Dice ahí el apóstol Juan en 1 Juan 1:7: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No hay nadie, hermano, que nos pueda limpiar. Solo Cristo es el único que nos puede limpiar. Y dice 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad. ¿A dónde podemos ir? Solamente aquí, hermanos. Cristo, no hay otro camino, hermanos. Y bueno, dice ahí en el último pasaje, en Apocalipsis 1:5, también del apóstol Juan, acuérdense que fue revelado por Dios a Juan, y dice ahí: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Quién es el que perdonó nuestros pecados y limpió nuestros pecados al morir Cristo en la cruz del Calvario? Fue Él, hermanos, ¿verdad? Y bueno, dice ahí, Apocalipsis nos hace una invitación en Apocalipsis 3:20. Y esta es una invitación para todos los que estamos aquí, hermanos. Nos hace una invitación, dice el Señor ahí en Apocalipsis 3:20. ¿Sí? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es una invitación que nos hace el Señor. Y puede ser que ahorita estemos haciendo esa invitación y al rato otra vez le van a estar diciendo y siempre van a estar escuchando. Entonces, hermanos, pues solamente pedirle a nuestro Dios que Él encamine nuestro corazón y venir a Cristo nuestro Señor y único Salvador, porque no hay. ¿Sí? Hermanos, tenemos tres necesidades espirituales y son urgentes, hermanos, pero ya en este tiempo. Primero, perdón y restauración para sus errores del pasado. Necesitamos restaurar nuestra vida, hermanos, pero necesitamos venir a los pies de Cristo y humillarnos delante de Él y pedirle perdón por todo lo que le he ofendido. Y segundo, apoyo y orientación para su tiempo presente. Ahorita, no dejemos que estas cosas avancen. Ahorita, Señor, vengo a ti, te necesito. Dime qué debo hacer. Y tercero y último, esperanza y seguridad para su futuro, porque solo nuestro Señor Jesucristo atiende y satisface todas estas necesidades, y por eso todos debemos venir a Él. Termino con esta cita bíblica 6:27 de Juan. Trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Hermanos, que Dios los bendiga y que sea de gran bendición
esta meditación para su hogar y la reflexionen y mediten en ese capítulo 6 de Juan y vean la grande y maravillosa misericordia de Dios. Amén.